para que porfa nos ayude con eso si es tan amable. Entonces, pues voy a empezar con una pregunta pues como muy básica. Me gustaría pues como que nos contara de dónde surgió la idea de pues iniciar con el tema escolar, con un colegio. Mm, Cuando estaba estudiando contaduría pública en la Universidad Libre, en sexto semestre había que realizar un proyecto. Entonces, pues había varias posibilidades de emprendimiento. En ese momento estaba trabajando con Coéxito, baterías Mac, Tudor, Éxito. Entonces, y pues estaba lo de crear un colegio. Entonces, pedí colaboración a mis hermanos que eran licenciados y entonces empezamos a trabajar en ese proceso. Ok, entiendo. ¿Hace cuánto fundó el colegio, profe? El proyecto se inició en el año como 84, En el año 84, o sea, ya llevamos una pero larga se, trayectoria. pero ¿Llevamos se 22 años puso, se, aproximadamente? pero se puso en marcha en el año 92. Ok, en el año 92. Entonces podemos decir que lleva una trayectoria de 28 años, ¿sí? Sí, más o menos 28, 30 años. Listo, profe. Otra pregunta. ¿Inicialmente usted inició solo con primaria, bachillerato o cómo fueron los inicios como tal, ya cuando se creó la escuela, el colegio como tal? Empezamos con 30 alumnos en el grado sexto. Se empezaron con un único curso de bachillerato, no había primaria. No, 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 sexto. Y Ok, luego el siguiente año, entonces teníamos sextos y séptimos. Y luego el siguiente año eh, ya incluimos primaria porque empezamos con un grado de primaria. La primaria creo que empezamos con 3 o 4 grados. O sea, empezamos con cero, primero, segundo y tercero. Y ya teníamos sextos y séptimos. ok. Bueno, antes de seguir como con el tema como laboral, quisiéramos conocer un poquito sobre usted, profe. ¿Qué edad tenía cuando usted empezó, profe? Mm, Cuando empecé el proyecto, sí, yo tenía creo que como unos 25 años por ahí. 25 años. Bueno, y si mal no recuerdo, cuando usted empezó, usted también fue, antes de ser como el electivo, usted era profesor también en el colegio, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Por cuánto tiempo fue profesor dentro del colegio, como conociendo los ámbitos académicos, o sea, lo que era en la parte práctica del trabajo, como estar dentro enseñando? ¿Cuánto tiempo duró en eso, profe? Yo creo que duré más de 20 años dictando clases. 20 años dictando clases, ok. ¿Qué lo motivó a emprender, profe? ¿Qué fue lo que lo llevó como a la decisión de, bueno, está el proyecto, vamos a realizarlo? ¿Cuál fue su motivación más grande para iniciar con el colegio? Mm, Pues generalmente uno busca es como la independencia económica. O sea, pues yo en ese momento era em, yo empecé como auxiliar de cartera en Coéxito y luego fui jefe de cartera a nivel nacional, luego pasé a auxiliar de auditoría y ya estaba en auditoría en esa empresa cuando empecé el proyecto. Entonces ya el proyecto empezó a andar, ya me necesitaba mucho tiempo, entonces no podía ausentarme de la oficina muy seguido. Entonces decidí retirarme de la empresa y pues teniendo una estabilidad económica ya con un salario, un sueldo, y irme a aventurar. Pero ahí tocó y nos fuimos despacito. Fueron años muy, muy difíciles, muy duros. Sí, claro, bueno, que el inicio no es fácil. Entonces, ¿cuánto tiempo hizo las dos cosas conjuntas, profe? O sea, ¿cuánto tiempo trabajó en su empresa ya con su sueldo, como me lo mencionó? Y cuánto, o sea, y a la par tenía lo del colegio. ¿Fue poco o fue mucho tiempo el que se No, tenía que como, matar mucho tiempo? como 2 años, como 2 añitos porque ya me quitaba mucho tiempo y ya no podía estar en la empresa y tenía que estar en el colegio dictando clases, entonces opté por retirarme, porque o una cosa o la otra, o dejaba el proyecto de la creación del colegio o me quedaba ahí en la estabilidad laboral que tenía como auditor en esa época. Ok. Y ya pues casi 30 años después,
siente que fue la mejor decisión, siente que al haber arriesgado prácticamente todo, dejar un trabajo estable, a irse a aventurar por algo que pues habían conocimientos pero muy pocos, funcionó, se siente satisfecho a lo que ha logrado Sí, el día de hoy. sí, 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 claro. Fueron un año muy duro, pero ahí está el proyecto y lo que pasa es que con el producto de esta pandemia, pues hemos tenido unas dificultades financieras enormes. Muchos colegios han tenido que cerrar porque financieramente no pudieron sobrellevar la carga prestacional de salarios y de todo esto. Pero vamos ahí, es como volver a, como a comenzar, o sea, este año 2021 viene a ser eso, Sí. como volver a iniciar como lo que comenzamos hace 30 años, pero digamos ya como desde otra perspectiva, ¿no? Ok, tocando el tema de la pandemia, profe, ya que lo tocamos, pues lo iba a tocar más adelante, pero ya que se mencionó, eh, ¿qué fue la mayor afectación del tema de la pandemia? O sea, el hecho de no tener la dificultad de dar las clases virtuales o el tema ya con pagos por parte de los No, profesionales. pues afortunadamente con el equipo de trabajo se pudo realizar un buen, digamos, un buen proceso pedagógico a través de las herramientas tecnológicas. Eh, Se empezó digamos, con 1 o 2 horitas en los primeros días de marzo y ya después de mitad de año prácticamente dimos las clases completas en tiempo real. O sea, estuvimos de 7 de la mañana a 1:30. Y entonces en el trabajo y con la metodología y con la pedagogía que utilizamos, pues bien hasta el momento. Pero el problema sí fue financiero. O sea, los papás no cancelaron oportunamente, entonces me tocó, digamos, buscar empréstitos con la banca. En este momento creo que estoy alrededor de unos 80 millones en deuda para poderles solventar los salarios a los profesores. Y esperar a ver cómo ahorita a final de año se pueda recuperar alguna cosa de eso, ¿no? Con el tema, imagino, de grados de las promociones y eso, sí, porque imagino que tendrán Sí, que tener un paz y salvo para poder graduarse muchos jóvenes de sí, la, noveno y mayor, de... la mayoría. Entonces, vamos a hacer grados virtuales con grado cero, con quinto y con noveno. Y con décimo, perdón, con 11 vamos a hacerlos presencialmente en la Cámara de Comercio, en la calle 26 con avenida 68, Ah, listo. con grupitos de 14 personas, o sea, guardando que no pueden haber más de 50 personas en un evento. Entonces, estamos en el promedio más o menos 14 alumnos más 2 acompañantes por alumno, serían 42 personas y unas 4 o 5 de la parte directiva administrativa, entonces serían por ahí entre 46 y 48 personas para cada evento. Y tenemos programado 6 grados, 6 ceremonias para poder dar cumplimiento a 81 estudiantes que se gradúan. Ah, bueno, muy bien, una promoción grande. Profe, el hecho de iniciar en la virtualidad, además del salario de los profesores, ¿tuvo un sobrecosto? O sea, ¿tuvieron que haber pagado alguna herramienta, no sé, para alguna suscripción con alguna página, sea Meet, Google Teams, Microsoft Teams o algo así? ¿O no Lo, tuvieron así sobrecostos? no, no, los profesores agarraron todas estas herramientas, todas esas plataformas que eran, digamos, gratuitas. No se pagó nada adicional. Lo único que cada maestro tenía que tener una buena, un buen servicio de Internet para poder establecer la conexión con los estudiantes. Entonces, la mayor dificultad que encontramos fue que muchos estudiantes no tenían acceso al Internet o lo tenían de muy baja calidad, o sea, por ahí 5 megas, 4 megas. Y realmente para estudiar yo creo que se necesita de 50 megas hacia arriba, a 100 más o menos, para que los muchachos puedan pues, tener una conexión buena, ¿no? Ok. Listo, profe. Bueno, ya siguiendo más con el tema como de la empresa, ¿cómo definiría el servicio que ustedes ofrecen a la sociedad? O sea, ¿cómo lo definiría usted siendo como el administrativo? ¿Qué es lo que, cómo vendería usted su, pues, su negocio, su idea de negocio? Si se podría mencionar así. Pues tratar de, primero, formar jóvenes emprendedores y con valores. En eso nos estamos enfocando, o sea, que los muchachos tengan emprendimientos, que no buscamos que los muchachos que se gradúan en el colegio
salgan a conseguir empleo, sino a generarlo. Entonces, por eso nuestro proyecto está encaminado a eso, a jóvenes emprendedores y, y establecer unos buenos valores que vienen desde casa, ¿no? O sea, en casa hay valores que se inculcan y en el colegio solamente se refuerzan. Ok, entiendo. ¿Usted en algún momento ha dado como alguna charla de pronto como motivacional, ya que usted pues es un caso de emprendimiento exitoso, se podría decir? O sea, reflejando su historia. Yo me acuerdo cuando estudié que usted medio nos contaba cosas como de cuando arrancó, cómo le tocó, que no fue fácil, que, o sea, o sea, la gente piensa que emprender de pronto es muy difícil, pero no es imposible, pero tampoco es fácil como otros lo plantean. Usted nos contaba, pues me acuerdo en mis recuerdos que usted nos decía que, bueno, una cosa era empezar con dos, no sé, trajes, y bueno, uno llegaba, trabajaba, llegar de trabajar, lavar uno, poner a secar uno, llevarse el otro, entonces siempre era estar como pendiente y, o sea, trabajando duro, esforzándose para seguir creciendo. ¿En algún momento ha planteado una conversación o ha dado como esa vocación suya para expresar una charla hacia los estudiantes? Generalmente cuando dictaba clases, pues siempre les decía a ellos que emprender no significa que usted crea una nueva producto o hay que ser un inventor o algo, no, ahí es que buscar qué servicio, digamos, necesita la comunidad, la sociedad o el grupo donde usted va a dirigir su proyecto y, y cómo hacemos que ese producto que ya existe en el mercado tenga, digamos, un valor agregado. Entonces, hacerlo llegar a la casa, digamos, a través de un servicio de mensajería o a través ya con estas redes tecnológicas, ¿cierto? Yo creo que la mayoría de los emprendimientos en este momento están, se basaron, yo creo que por efecto de la pandemia, en la parte virtual, ¿no? ¿Cómo le hacemos llegar a cada persona el servicio que necesita y de la mejor calidad? Eh, entonces, emprender no es fácil, pero usted tiene, yo he visto, por ejemplo, muchos empresarios que inician y duran 6 meses y, o sea, dan como el brazo a torcer muy rápidamente y cierran los negocios. Entonces, esto es una cosa de meter la cabeza y sacarla al final, porque es un proyecto que usted difícilmente va a obtener, digamos, utilidades a corto plazo. Generalmente usted tiene que llegar, ustedes que están estudiando en esta parte de la administración y eso, hay que llegar a un punto de equilibrio y cuando uno logra llegar a ese punto de equilibrio, usted puede llegar a ese punto de equilibrio en un año o lo puede llegar en 2 años o 3. Inclusive hay negocios que pueden, para poder llegar a ese punto de equilibrio, se pueden llegar hasta 5 años. Pero cuando ya usted encuentra ese punto de equilibrio, a partir de allí empieza el proyecto a andar solo. Y ese es el problema. El problema es que usted no puede rendirse en ese espacio, en ese lapso de tiempo, mientras usted va buscando el punto de equilibrio. Cuando yo hablo de punto de equilibrio es que mis gastos sean iguales a mis ingresos y que no tenga absolutamente utilidad. Pero a partir de ese punto de equilibrio ya uno empieza a mirar que se van generando algún tipo de utilidad. Entonces ya empieza uno con un 5% o ya el siguiente año fueron un 10%, a medida que el negocio vaya avanzando, ¿no? Ok, profe. ¿Usted se alcanza o tiene recuerdos de más o menos cuánto tiempo, o sea, en cuánto tiempo usted encontró ese punto de equilibrio? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para empezar a generar las primeras utilidades reales? En el colegio yo creo que me llevó como 10 años, 10 años. O sea, y yo creo que no, en el caso de la educación en este momento, escasamente estamos en eso, o sea, logramos muy poquitos réditos. O sea, en la parte de educación y de formación, yo creo que eso, la utilidad está por menos del 20%. Entonces, más que todo es como una labor de vocación, ¿sí me entiendes? O sea, tratar uno de vivir más o menos como, no para enriquecerse, sino para prestar un servicio a la comunidad, para, por ejemplo, en el caso mío fue para sacar a una gran mayoría de jóvenes que en ese sector estaban siendo vinculados al narcotráfico, a las bandas criminales,
mm, a toda esta situación que generó violencia en las décadas pasadas. Y el Diana Turbay, y Molinos y San Agustín no fueron ajenos a ello. Entonces, y aún todavía hay, ustedes saben que hay muchos grupos delincuenciales allí en el sector. Entonces, eso es lo que uno busca, quitarle la mayor cantidad de jóvenes a esos grupos para que ellos tengan una oportunidad de vida, ¿no? Ok. Cuando usted inició, profe, ¿usted es el fundador neto o eso en algún momento fue una sociedad? No, 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 yo inicié solo ahí. Pues hubo, digamos, yo tuve la oportunidad de trabajar con un cuerpo de supervisión y revisar algunos colegios. Entonces, uno de los supervisores que después fue director del CADEL y del DILE, me dijo, mire, usted tiene unos conocimientos muy profundos sobre el tema, ¿por qué no emprende? Tiene ya el proyecto ahí, póngalo en marcha, pero el problema de la marcha era que no había un capital. Entonces se fueron adquiriendo, pues primero las instalaciones, la primera con un crédito a 15 años, que después hubo unos problemas financieros y se fueron a 20 años. Y la mayoría de todas esas instalaciones fueron compradas a crédito con el banco, primero con el Gran Ahorrar, luego con el Banco de Bogotá, pues en eso estamos, ¿no? Hasta hace muy poco salí digamos, o terminé de cancelar esos dineros que teníamos por esas sedes. Creo casi como unos 6 o 7 años que quedamos a país salvo con eso. Entonces prácticamente fueron unos 24 años, 20 o 24 años de créditos que la misma institución se fue pagando, ¿no? Ok, entiendo. Y en ese proceso de los 24 años que surgieron pues los créditos y todo eso, ¿alguien buscó asociarse a usted? ¿Alguien le dijo, José Dani, yo pongo le meto este dinero a su negocio, a su empresa, para que usted libere créditos y no sé, hacerla crecer más rápido? ¿O nunca hubo interés de algún externo? Sí, el interés hubo, pero no, yo no estaba dispuesto digamos, a ceder el proyecto que yo tenía, porque era un proyecto pues, mío, que lo había formado desde el año 84, que cuando generó la idea, que fue en el 84 hasta el 92, digamos, que se puso en marcha, o el 90, que empezaron a ponerse en marcha el proyecto, fueron como, digamos, entre 6 y 8 años de estar dormido el proyecto ahí, luego tomar la decisión de abandonar un trabajo de una oficina para aventurarse uno en su proyecto y no, a mí me parece que las sociedades a veces no, si no son desde el inicio, posteriormente ya no tienen ningún sentido, no es valedero. En el caso mío, ¿no? Sí, claro, eso es totalmente respetable. Em, una pregunta, bueno, hablamos de que esto nació en el 84, pero digamos, a veces los sueños radican desde pequeños, ¿no? Desde muy jóvenes. Cuando el profe era joven, niño, se podría decir, ¿en algún momento por su cabeza pasó esto o fue algo que netamente se presentó en la universidad? No, porque de niño quería ser era como médico, después de estudiar medicina, que era como mi vocación, pero como no se pudo, entonces la vida lo fue llevando a uno, me fue llevando como a la parte, digamos, eh, en el caso mío, yo debía haber sido licenciado desde joven, pero yo no quería dedicarme a eso. Mis hermanos sí, la mayoría de ellos son docentes y ya algunos pensionados, porque se dedicaron de joven a hacer la licenciatura. En el caso mío, yo me estudié administración, luego estudié contaduría, luego estudié una licenciatura y ahorita estoy también estudiando filosofía en la UNA a distancia. Entonces, como digamos ya como por un reto personal, más que llevarlo a nivel profesional, ¿no? Y de pronto creo que ahorita que estoy estudiando filosofía, he entendido que si uno logra que los muchachos, digamos, puedan filosofar, puedan estructurar su pensamiento y su conocimiento, pueden llegar a lograr metas mucho más relevantes y más importantes y a más corto tiempo, porque debemos enseñarlos a pensar. Primero que todo, antes de que aprendan a pensar y a pensar coherentemente.
Entonces, son cosas que van ayudando, ¿no? Una con la otra. Ok, hablándonos en temas académicos, ¿qué títulos universitarios tiene usted, profe? O sea, como tal, ¿cuáles terminó o cuáles quedaron pendientes? Contándonos más de su área como de estudios. De la administración la terminé, la contaduría, y estoy ahorita obteniendo, a ver si obtengo lo de la licenciatura en filosofía, porque yo me he dedicado más como a la parte administrativa y eso. Y yo soy docente más que todo por vocación, Ok, entiendo. porque empecé a dictar unas clases en, en la Universidad Católica, en un instituto de carreras técnicas, y luego ya me dediqué tiempo completo al colegio, al proyecto que tenía. Entonces dejé de dictar clases en esas instituciones y me dediqué 100% al colegio para poderlo sacar adelante. Entonces, el profesor es profesional en contaduría y en administración de empresas, ¿sí? Correcto. Sí, Y señor. está en la filosofía. Referente a las partes administrativas, ¿ha pensado en hacer alguna especialización o continuar esos estudios o ya hasta donde van ahí cierra el No, ciclo? yo también hice un posgrado en gerencia financiera y administrativa pública en la Universidad Central. No, yo creo que ya estudiar, ¿no? Porque ya tengo 59 años y creo que me voy a dedicar a la parte de la filosofía. Pero como le digo yo, más que todo, buscando entender un poco más a los jóvenes de hoy en día, o sea, eh, poder desde la filosofía proyectar a estos jóvenes, a hacerlos pensar, a hacer que sean mucho más coherentes con su vida, que entiendan que a veces que el aprender es importante, que el conocimiento es importante, que preguntarse uno por todo lo que lo rodea a uno y por todas las situaciones que están pasando, entonces es esencial para que haya un cambio en el país. Entonces, cuando el joven se empieza a inquietar por los problemas sociales, hoy en día vemos que los jóvenes son muy sensibles en la parte social, o sea, están versados en la protección de los animales, están preocupados por el medio ambiente, están preocupados por las situaciones sociales de las personas, por que haya una mejor salud, porque exista una mejor educación, etcétera. Entonces, en ese contexto, yo creo que desde la filosofía yo puedo aportar un poquito más a que los jóvenes empiecen a romper paradigmas y empiecen a preocuparse más por su entorno social. O sea, creo que como empezar como a crear líderes emprendedores, pero en la parte social, no tan enfocado a la parte económica, sino más que al trasfondo social y al contexto en que viven ellos, ¿no? Que puedan resolver, digamos, los problemas que tienen las comunidades. Entonces, creo que hacia allá voy como encaminado estos últimos años de mi vida. Ok, ya que mencionó el tema de su edad, profe, nos gustaría antes que todo, pues yo lo conozco bien, pero a los que orienta la entrevista nos gustaría conocer su nombre, su edad, de dónde viene, hace cuánto está radicado en Bogotá, esas cositas así como básicas que pues, nos saltamos al inicio. Una presentación. Bueno, yo, pues yo nací en un pueblo en el norte de Santander que se llama Aspacica. Hoy en día, en esa época era un municipio, ya no. Entonces se lo anexaron a lo que hoy se conoce como la playa de Belén, norte de Santander. De ahí salimos hacia Ocaña, netamente de campesinos. En Ocaña estudié en el Colegio Nacional José Eusebio Caro, me hice bachiller allí, hice también un secretariado comercial y luego traté de emigrar. Estuve en el ejército como soldado bachiller, tuve la posibilidad de tener el grado de oficial. Eh, y luego emprendí buscando rumbo. Después de eso, como en el año 82, creo, 82, 83, me trasladé a Cúcuta, estuve en Valledupar, estuve en Aguachica, estuve en Barranquilla, tratando de buscar dónde quedarme, ¿no? Dónde estudiar, y por fin llegué aquí a Bogotá en el año 84, el 20 de julio. Entonces de una vez me puse a estudiar
me estudié en el CIRCA, Centro de Investigación, Docencia y Consultoría Administrativa CIRCA, que todavía creo que está allí en Teusaquillo, y luego ingresé a la Universidad Libre a estudiar contaduría. Luego estuve en el posgrado en la Universidad Central. Y ahora, por último, pues estoy vinculado a la UNAD, Universidad Abierta a Distancia, con una metodología, una pedagogía, y ellos son especialistas en esto de la educación virtual. Realmente que hayan instituciones con ese perfil, la UNAD, la Universidad Abierta y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la UNAD. Entonces yo considero que eso ha sido mi proceso, ¿no? Y durante ese tiempo, pues he sacado el proyecto adelante, pues me casé, ya ahora estoy separado, estoy tratando de que los muchachos, los dos hijos que tengo, logren cumplir también sus metas y sus sueños. Y ahí vamos, o sea, probablemente me queden 10 o 15 años más de trabajo. Pienso que debo terminar ahí en el colegio, ¿no? Si lo permite, como te digo yo, que con esta situación de la pandemia muchas empresas han quebrado, pero también han existido, digamos, unos nuevos emprendimientos. Entonces, ahorita estamos en eso. Vamos, vamos que estoy implementando en cada salón una cámara y un computador para que los profesores dicten las clases directamente desde el salón, mirando con la nueva alternancia que hay, con la nueva metodología que estableció el gobierno nacional. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Es duro, pero ahí vamos. Ok, hablando de eso de que es duro, durante el proceso de emprendimiento en algún momento pensó en decir, no, esto no me va a dar, voy a tirar la toalla, hasta aquí llegué, voy a dejar el proceso? Pues muchas veces se tiene ese pensamiento, pero no lo abandoné. O sea, lo importante cuando ustedes tengan un emprendimiento es que no lo abandonen, porque es que es allí, los jóvenes hoy en día están dados a que cuando crean un emprendimiento quieren volverse millonarios de la noche a la mañana, y eso no existe. Esa posibilidad no existe. Usted puede encontrar un beneficio en su proyecto, en su emprendimiento, después de un lapso de tiempo que lo que le digo yo puede ser de 5, 10, 15 años. Entonces, ese afán que a veces tienen los emprendedores hoy en día de que puedan vivir holgadamente, que puedan vivir con unos ingresos altos, es muy difícil. Es muy difícil. Usted tiene que tener, digamos, la convicción clara de que va a hacer el emprendimiento y lo va a mantener, lo va a sostener en el tiempo. Si no, no vale la pena porque va a perder capital, ¿no? Va a perder capital y esfuerzo. Entonces, hay que tener, ¿cómo se llama? Una convicción muy clara de que se va a seguir en el proyecto. Profe, ¿cuál fue su mayor miedo? O sea, a la hora, no sé, de arrancar, de en medio del camino, ¿cuál fue el mayor miedo? ¿El tema económico, el tema de no ser un buen colegio? ¿Cuál fue su mayor temor? El mayor temor es, pues en esa época era, pues no contar con los recursos, porque es que, por ejemplo, bueno, no tuvimos con suerte porque nosotros prácticamente iniciamos con la creación del barrio Diana Turbay. Entonces hubo la posibilidad de que a medida que el barrio fue creciendo en población, pues nosotros también fuimos creciendo con el barrio. Entonces eso es muy bueno, eh, crecer a la par con una comunidad. Ya ahorita, pues digamos, para poder emprender un proyecto de esto, lo que me han dicho, yo siempre le he dicho, pues busquen, digamos, zonas donde se estén creando nuevos barrios y allí se pueden crear nuevas oportunidades de trabajo. Entonces, hay, por ejemplo, si usted está en un sector, digamos, eh, que está en auge de construcción, entonces usted dice, uy, me voy a enfocar por la parte de venta de materiales de construcción. ¿Por qué? Porque los clientes están ahí, todo el mundo está levantando su casita, todo el mundo necesita cemento, necesita ladrillo, etc. Si no hay asaderos de pollo, entonces en el sector buscar la forma de cómo crear un asadero de pollo, cómo crear las primeras droguerías, cómo crear los primeros, digamos, negocios. Siempre
cuando aparece una nueva comunidad, y yo creo que ahí es donde está la oportunidad de emprender. Y cuando ya está formada la comunidad, pues mirar de qué manera podemos satisfacer esas necesidades, como les dije anteriormente, dándoles un valor agregado a esos productos. O sea, eh, ejemplo, en el barrio hay muchas panaderías. Entonces usted dice, yo quiero que mi panadería sea la mejor. Pues voy a buscarle qué valor agregado le puedo dar a mi producto para que todo mundo vaya a comprarme el pan. Y así, o sea, siempre buscar un emprendimiento en el cual usted le pueda aportar desde su profesión, desde su liderazgo, desde digamos, proyección o su ambición, ese valor agregado que es lo que va a hacer la diferencia. Profe, hablando del tema ya de competencias, también tomando en cuenta esto, el nivel de colegios públicos y privados, o sea, ¿qué competencia la ve usted más grande en su sector? O sea, tener competencia con colegios públicos o con colegios privados cerca en el sector, hablando del sector. En el sector uno compite con todos, o sea, uno compite con el sector público y con el sector privado. Con el sector público porque en el sector público es gratis, eh, a veces las políticas del Estado están tendientes a tener los estudiantes ahí, inclusive les dan bonos de alimentación, bonos en dinero en efectivo, les dan una serie de garantías para permanecer el muchacho ahí dentro de las instituciones. En el caso de nosotros, ¿cómo hacemos que permanezcan, digamos, los estudiantes en nuestra institución? Entonces, que tengamos cero tolerancia al consumo de droga. Entonces, el papá quiere una institución donde su hijo vaya a estudiar y no vayan a que los compañeros le vendan droga, etcétera, etcétera. Vamos a competir con el nivel, digamos, educativo, el nivel académico. O sea, que el muchacho salga bien preparado, que tenga mayores posibilidades que los que tienen los del sector público. Y en esa manera uno empieza como a ganarse un espacio, ¿sí me entiendes? Un espacio dentro de la comunidad. Entonces uno se va posicionando, hay colegios que un día están bien, otros días están mal, todo depende de las generaciones. Hay una generación que es, digamos, perezosa, hay otras generaciones que son más activas. Entonces, en la medida en que uno vaya logrando encontrar cuáles son las necesidades de esa generación, uno puede estar fortaleciéndose como institución. Si no, pues tiende uno al fracaso. Eh, ¿De dónde nace el nombre del colegio? Pues para el quedado constatado que el colegio se llama Colegio de Administración Robert Owen, ¿correcto? Sí. ¿De Eh, dónde nace el nombre? ¿Por qué ese nombre? bueno, cuando yo inicié ese proyecto, no teníamos el nombre del colegio. Entonces, los primeros estudiantes que fueron los que iniciaron ahí el colegio, esos 30 estudiantes, yo les dictaba administración de empresas, les dictaba contaduría, les dictaba estadística, les dictaba investigación de mercados, porque yo tenía pues ese perfil de administrador y de contador. Entonces, dentro de eso, yo les empecé a hablar de Charles Babbage, que era digamos, el que inició la parte de las computadoras. Se les habló de Frederick Taylor, que es el padre de la administración, de las teorías administrativas, etcétera. Se habló de algunos otros, Henry Fayol, que tenían que ver, y entre esos también se habló de un personaje que se llamaba Robert Owen, que fue el que inició prácticamente el cooperativismo. Creo que tiene que ver mucho también con la creación del socialismo, como se le conoce actualmente, y a los muchachos les llamó la atención eso. Además, porque él fue lo primero que en esa época, en las empresas de él, eh, abolió el trabajo para los niños, o sea, prohibió que los niños trabajaran en sus empresas,
de las 16, 18 horas que se trabajaba normalmente en esa época, él logró bajarla a 10 horas, se disminuyó, creó alrededor de sus empresas una especie de barrios obreros, eh, eh, donde también les hizo escuelas, hospitales. Entonces todo eso le llamó la atención como a los muchachos y dijeron que el colegio debía llamarse, pues como teníamos la orientación de la administración, entonces el colegio de administración. Y entonces podía haberse llamado Henry Fayol, podía haber sido Frederick Taylor o Charles Babbage o Robert Owen. Entonces, por votación unánime, escogieron el Robert Owen y así quedó. Fue escogido por los primeros alumnos. Ok, tienen relevancia en eso. ¿En algún momento el nombre pensó en cambiarse, pensó en dársele otro nombre o desde que se creó se pensó en mantenerse toda la vida? No, sí, se mantiene ahí hasta que desaparezca o que haya otra persona que se haga cargo de él, ¿no? Ok, tomando el tema de que otra persona se quedara a cargo de esto, ¿a usted le gustaría heredárselo a sus hijos o en algún momento se plantearía en vender la empresa como negocio? Pues no lo he pensado porque yo creo que los muchachos, pues, ellos han escogido otras profesiones, ¿no? Entonces, esperar, ¿no? Hasta el momento no he pensado ni en venderlo, ni en heredarlo, ni en dejarlo en herencia, ni nada. Creo que es mi proyecto y quiero estar hasta el último día de mi vida allí. ¿En algún momento se planteó de pronto en ir al siguiente paso? O sea, se empezó como un colegio, en algún momento pensó en buscarse que fuera un técnico, un tecnólogo o ya el tema universitario, o siempre quiso el profe orientarse más que todo al tema pues, escolar de tema colegio. No, solamente hasta el momento la predicción era tener los grados preescolar, primaria y secundaria. Mm, No, no hemos tenido, digamos, la ambición de crear un instituto técnico ni que se vaya a universidad, porque eso ya implicaría unas mayores inversiones, otro nuevo proyecto. Pero no creo. No vamos a quedar solamente allí en ese espacio. Ok, ¿el profe tiene en estos momentos alguna proyección, digamos, de aquí, no sé, a 5 o 10 años, cómo le gustaría que evolucionara? Mm, pues lo que le digo yo, o sea, lo que siempre he buscado es que tengamos, que cada grupo, como ustedes, por ejemplo, ustedes salieron ahí del colegio, que se graduaron allí en el colegio, que puedan encauzar su vida, su proyecto de vida de la mejor manera. Eso es lo que le da a uno la satisfacción, ver a una cantidad de jóvenes bachilleres que se han graduado allí y que hoy en día han tenido éxito en las diferentes digamos, profesiones que han escogido. Tengo, tengo muchos jóvenes que han estado en las fuerzas militares o están en las fuerzas militares, otros que han emprendido la carrera de periodismo, otros son abogados, otros están estudiando lo que tiene que ver con las ciencias de la salud, muchos administradores por la orientación del colegio, muchos han estudiado la administración y la contaduría, muchos contadores públicos también. Y muchos emprendedores, o sea, muchas personas que han colocado sus empresitas, que tiene que ver con la confección. Tenemos muchos emprendedores en confección, otros tienen sus negocios de digamos, que han iniciado sus proyectos en panadería o en una tienda o en un supermercado, etcétera. Entonces, y muy pocos he visto, o sea, de los jóvenes míos que hayan dañado su vida o hayan escogido el camino erróneo. Pues los hay, ¿no? Uno o dos casos, porque de pronto los entregamos bien a su familia y la familia los dejaron que se desviaran del camino y terminaron por ahí en malos pasos. Pero digamos que en un 98% todos han sido jóvenes exitosos. Ok, hablando de generación de empleos y esto, ¿el profe ha brindado espacios para que egresados del colegio puedan empezar a generar experiencia laboral como profesores? ¿Esto fue idea de quién o cómo surgió pues este planteamiento? Eh, Pues nosotros hemos tenido ahí muchos egresados que han venido, se han ido a estudiar, digamos, economía, pero que quieren tener la experiencia de aportarle algo al colegio.
La mayoría de los que han venido ahí es por, quieren como retribuirle al colegio lo que el colegio les dio en su oportunidad como estudiantes. Entonces, ha sido como el caso del economista, el profesor, ya me olvidó cómo se llama, Smith, que estuvo ahí. Varios profesores han estado ahí, o sea, han venido, han aportado al entorno académico y han querido como retribuir un poco lo que el colegio les dio en su momento, cuando ellos tuvieron dificultades y que ahorita se encuentran bien, pues entonces han regresado a eso. Más que todo ha sido por iniciativa de ellos, de los mismos estudiantes egresados. Y nosotros pues les damos la oportunidad. Y este proceso ha beneficiado a nuevos estudiantes de tomar ejemplos de ellos como para así estudiar y seguir como un camino, o sea, por decirlo así, bien, o sea, como ver que el camino... Indudablemente, o sea, cuando tú encuentras, por ejemplo, un economista, una psicóloga, una contadora, que estuvo en esas aulas allí, en esos pupitres allí, y te dice que los sueños se pueden cumplir, entonces eso le da como mayor peso específico al proceso y al proyecto que se está llevando a cabo en el colegio. Entonces, es como una buena medida, ¿no? Es un buen ejemplo, o sea, cuando tú dices, mire, yo salí de este colegio y yo en este momento soy contador, soy abogado, soy médico, soy oficial de la Marina o soy oficial del Ejército o estoy en la policía o esto, entonces eso le da un mayor peso específico a ese proceso, entonces el muchacho se siente que va por el camino correcto, que va por el camino indicado y que los sueños sí se pueden lograr. Ok, profe, ¿nos podría contar más o menos cómo ha sido el proceso de expansión de con cuántas, no sé, sedes o el salón que empezó y actualmente con cuánta infraestructura cuenta? Pues nosotros iniciamos en la carrera 76 con un saloncito y luego se fue ampliando, se fue adquiriendo la del lado. Eh, eso no es de la noche a la mañana, eso, por ejemplo, en los primeros años se duró como unos 3 o 4 años en una sede, luego se adquirió la casa siguiente y se anexó, se fueron haciendo las modificaciones para que hicieran salones, luego la del fondo, entonces eso quedó ya ahí como una sola, digamos, un solo terreno. Luego se construyó en la parte de la 48U, para darle como unos espacios más amplios a los estudiantes de primaria, y la de la tercera B con 48R también. Entonces tenemos ya 12, digamos, separadas del bachillerato, que también hay que tener en cuenta eso, hay que separar los jóvenes grandes de los jóvenes pequeños. Para eso se hizo así. Entonces, en este momento tenemos más o menos una infraestructura de unos 24 a 26 salones que están disponibles para los estudiantes. Para el próximo año vemos que va a haber digamos, una reducción significativa por esta situación de la pandemia, porque pues vamos a tener que implementar el modelo de alternancia, o sea, donde el estudiante va el lunes y puede ir el lunes, miércoles y viernes, otros irán martes, jueves y el lunes siguiente, entonces van a tener esa posibilidad de estar en el salón de clase un día y los otros tiempos lo tienen que estar recibiendo en la casa. Entonces, desde ese punto de vista, estamos enfocados ahorita en que hoy en día quienes se matriculan en el colegio deben tener herramientas virtuales en casa, es decir, deben contar con un computador o deben contar con una tablet y deben contar con acceso a Internet. Si no tienen esos elementos, pues va a ser muy difícil que podamos elaborar el proceso o el modelo pedagógico que estamos implementando. También ha sido muy bueno haber ingresado a la UNAM porque pues, he visto cómo ellos desarrollan ese proyecto 100% virtual, donde usted tiene que ser autónomo, es lo que estamos buscando, que cada estudiante sea autónomo, que sea responsable, que tenga una responsabilidad, que entienda que también puede haber un proceso de aprendizaje desde la autodidáctica,
desde el aprendizaje. Entonces, en esa medida yo creo que vamos encaminándonos a eso. Entonces, yo creo que vamos a disminuir un poco los estudiantes. Va a ser un proceso largo, como te digo yo, como iniciar de nuevo el proyecto. A raíz de la pandemia, esto es iniciar, es como volver a emprender, a emprender. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ya creo que estamos muy trillados con la palabra de reinventarnos, ¿no? Ahora todo el mundo habla que nos reinventamos, pero no. Es podernos adaptar a las nuevas necesidades que nos obligó esta pandemia, ¿no? Pero hablando del tema de estudiantes, ¿cuántos estudiantes tuvieron este año matriculados y cuántos creen que se van a proyectar para el próximo año? Mm, Bueno, yo logré en el 2018 tener 1.100 estudiantes. En el 2019 bajamos porque ya, pues, digamos, había muchos estudiantes muchos padres de familia que no cancelaban, entonces hicimos una especie de, digamos, de limpieza en ese sentido, de que los que siempre estaban ahí y que asistían al colegio pero que nunca pagaban, entonces les entregamos los documentos y se fueron. Entonces quedamos como 900, pero en este año tenemos 800 estudiantes que lograron terminar o están logrando terminar su año escolar allí. Y probablemente para el otro año tengamos una proyección, yo considero que de unos 700, de 600 a 700. Ok, hablando de temas de expansión, ya pues casi siempre que el colegio ha crecido dentro del sector, ¿en algún momento se pensó en expandirse fuera del sector, buscar, no sé, otra localidad, otro lugar para abrir nuevas sedes? No, 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 porque es que respecto a la educación, usted no puede trasladar, digamos, la enseña comercial, o sea, el nombre del colegio Robert Owen no se puede trasladar y, por ejemplo, que yo lo lleve a la localidad de Kennedy o lo lleve a un barrio de Castilla o lo lleve, por ejemplo, no, ya con los nuevos parámetros que dio el Estado en lo que tiene que ver con la educación, usted puede ir a crear allá, pero tiene que crearlo con un nuevo, puede ser con el mismo nombre, pero tiene que ser un ente totalmente independiente. O sea, allá va a estar, digamos, regido por el DILE de la localidad esa, o si tú lo haces dentro de la misma localidad 18, entonces tiene que tener todo lo mismo, como si fueras a iniciar de nuevo. O sea, tiene que tener licencia de construcción, tiene que tener los permisos de uso de suelos, tiene que tener permisos de Secretaría de Salud, etcétera, etcétera, y luego la visita posterior que hace el Ministerio de Educación o la Secretaría de Educación para otorgarte el permiso para poder funcionar. Entonces no es fácil hacer ese traslado. Entonces, cuando tú quieras iniciar, digamos, expandir tu negocio, en el caso de los colegios, tú tienes que volver a iniciar de cero donde sea. No puedes llevarte tu enseña comercial y decir, voy a alquilar un inmueble y yo pongo el nombre mío y me pongo a trabajar ahí. No se puede. Eso no lo permiten en la parte de educación, que es diferente de una panadería. Por ejemplo, tú pones una panadería acá y tú simplemente vas y buscas un local y pones la panadería, pero también tienes que sacar los mismos papeles allá. Antes tienes que registrarte en Cámara de Comercio, tienes que sacar los permisos de bomberos, bueno, la cantidad de requisitos que necesitas para crear una empresa. Entonces, no es fácil trasladarse de un sitio a otro, en el caso de nosotros como institución. Ok, ya unas últimas dos, tres preguntas para terminar. Em, ¿Cómo se ve? No, mentira, no, esta ya la hice. Perdón, qué pena. ¿Qué consejo le daría a alguien que está recién emprendiendo? Y la otra, la última, o sea, ya para terminar, si el profe pudiera hablar con su yo de 10, 12, 13 años, ¿qué consejo le daría él particularmente, viendo en qué se basó su vida? Bueno, para los jóvenes que están emprendiendo, que tienen ese deseo de hacer un emprendimiento, lo único que le digo es que tienen que ser constantes, tienen que ser disciplinados, no tienen que abandonar el proyecto muy rápidamente, o sea, tienen que ser conscientes de que los proyectos, para buscar ese punto de equilibrio,
necesitan tiempo y necesitan un espacio. Entonces, no abandonar la idea tan pronto se sientan que están a punto de fracasar. Uno nunca fracasa, uno adquiere experiencias y de esas experiencias que uno va adquiriendo se va haciendo más fuerte. Entonces, lo único que le digo a todos los jóvenes emprendedores es que soñar se vale, pero hay que soñar con los pies en la tierra y ser constantes, constancia, perseverar, perseverar cada vez que se pueda y no abandonar los proyectos. Ese sería mi consejo. Y en el caso de que yo me encontrara con mi yo a los 10 años, le diría que lo más importante, le diría, es que estudiara. El estudio es vital para cualquier persona. Si tú estudias, hay posibilidades de que tus proyectos y tus sueños se cumplan. Si tú no estudias, la vida se te va a hacer más difícil, y más en estos tiempos. Entonces, ese sería como mi consejo para mí ese yo de 10 años. Y es lo que yo le hago a los muchachos. Lo más importante que hay en estos días, jóvenes, es el estudio. Prepárense, adquieran conocimiento, adquieran experiencias y no dejen de soñar y emprendan negocios. No se preparen, no estudien para ser empleados, estudien para ser emprendedores, estudien para ser empresarios, estudien para poder resolver las dificultades que tiene la sociedad, para poder resolver los problemas que tenga la comunidad. Si en su barrio hay problemas de inseguridad, busque la manera de solucionarlos. Si en su barrio, en su comuna, tiene dificultades de deslizamiento de tierra, de todas estas situaciones, busquemos un proyecto social que nos permita resolver esos problemas. Entonces, a eso es a lo que los invito, a que tengan unos proyectos y que traten de ser emprendedores, o sea, líderes emprendedores, pero con un énfasis social. Eso sería mi consejo. Ah, listo, profe, muchas gracias. Pues Bueno, papá, muy amable por esta yo hora. Fue una los entrevista muy amable. felicito, espero que logren cumplir con sus sueños. Son jóvenes muy valiosos, los conozco. Sé que tienen, lo que le digo yo, tienen los valores necesarios para poder realizar cualquier emprendimiento que ustedes quieran o se proyecten hacer. Entonces, felicitaciones, que Dios los bendiga y los veré más adelante siendo unos hombres de gran éxito. Gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. Muchas Hasta Hasta luego, gracias. luego. profe. Muchas Hasta gracias, luego. profe. Un abrazo para todos, papá. Hasta luego. Bueno, ahí estuvo la entrevista con el señor José